Bueno, ya sabemos que eran 12 espías y que 10 de ellos estaban dando su reporte. Los otros dos, Caleb y Josué, se quedaron callados. Pero ahorita habla Caleb. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Aquí tenemos dos reportes. Acá tenemos el reporte negativo, el reporte basado en las circunstancias, el reporte de miedo, el reporte de las emociones, el reporte en lo que perciben nuestros sentidos. Igualmente pasa con nosotros. Recibimos ese reporte cuando te dan el diagnóstico negativo, un diagnóstico que no hay esperanza, cuando te dicen ese trabajo no le podemos dar, ese aumento, o cuando te dicen esto no se puede, o cuando las circunstancias te muestran que estás pasando momentos críticos, momentos desesperantes. Es muy difícil a veces ventilar la vida personal de las personas o la vida propia acá. Pero personalmente, sin ahondar mucho, yo pasé momentos muy críticos. O sea, momentos muy difíciles, económicamente hablando. Estando en el país de las oportunidades, estando en el país, y no fue porque yo tuviera vicios, simplemente las circunstancias eran negativas. Yo me metí en un negocio y mi vehículo se me descomponía cada rato. Me dejó literalmente sin nada, y como estaba pagándolo no quería yo perderlo. Ya había pagado bastante y me quedé enfrascado en eso, en mis propias fuerzas. Y en realidad, cuando uno se enfoca en las circunstancias, se queda en esas circunstancias. Se queda estancado ahí. Entonces, si tienes algún reto, vas a tener que aprender a caminar en fe, no en vista. Que no te asusten las circunstancias. Que no te hagan las circunstancias hablar más las circunstancias que la palabra de Dios. Háblale a esas circunstancias las palabras de Dios. Dile a estas circunstancias que estás económicamente suplido. Dile a estas circunstancias que Cristo llevó en la cruz del Calvario tus enfermedades. Dile a esas circunstancias que tú tienes la mente de Cristo, que tú tienes poder, que tú tienes autoridad. Háblale a esas circunstancias la palabra de Dios. Vamos a ver cómo. Y de hecho estamos teniendo el ejemplo, porque las otras personas hablaron lo que percibieron sus sentidos, lo que ellos estaban viendo, asustados, lo que el miedo les decía. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella. Oiga, porque más podremos nosotros que ellos. ¿Ya? Y en cambio, ahorita vamos a ver cómo cuando Caleb dijo esto, ellos, más que reaccionar y decir: es cierto, tiene razón, nuestro Dios es poderoso, nos lo ha mostrado en todo el camino. No, estos hablaron lo negativo. Fíjense, para que nos demos cuenta a través de este ejemplo, ¿dónde es donde estamos operando mal? ¿Dónde es? ¿Por qué a ellos la palabra no les aprovechó por no ir acompañada de fe? Aquí estamos mirando, porque en primer lugar empezaron a darle más poder a las circunstancias que a la palabra de Dios. Y acá miramos a Caleb. Entonces vamos a mirar al final cuál de los dos fue el que realmente hizo que esas promesas de Dios se activaran en su vida. Amén. Vamos a continuar. Porque más podremos nosotros que ellos. Reporte en fe fue el que vimos, y no bajo las circunstancias. Más aquí donde ellos se enojaron y en lugar de reflexionar se fueron con todo. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros.
Ese tipo de persona que te gusta llevar, yo le llamo los contreras. Te quieren llevar la contra todo y miraron que Caleb y dijeron no. ¿Ah? Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra donde pasamos a reconocerla es tierra que traga a sus moradores. ¿Qué tienes, Caleb? ¿Qué estabas viendo? ¿No estabas viendo lo mismo que nosotros? ¿No viste lo que vimos nosotros? Es una tierra que traga a sus moradores. ¿Qué te pasa? ¿Quién se ha sanado de esta enfermedad? ¿Qué te sucede? La mayoría ha muerto de esta enfermedad. No hay cura. ¿Tú crees que te van a dar ese trabajo a ti? ¿O tú crees que vas a poder cambiar tu situación económica si no tienes ni para comer? Lo mismo pasa. Siempre vas a encontrar, y hasta entre los mismos hermanos cristianos, entre ellos, los mismos que habían experimentado el poder de Dios en el desierto. El pueblo que vimos en medio de ellos son hombres de grande estatura. O sea, no son chaparritos, son altos. Estamos hablando de 6 pies y medio, 7. También vemos ahí gigantes, hijos de Anac. Estos estamos hablando de que son de 11 para arriba, 11 pies para arriba, 12 pies para arriba. ¿Ya? Raza de los gigantes. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Ahí está el reporte negativo, el reporte enfocado bajo las circunstancias, el reporte de los contreras a la palabra. Pero si ustedes notaron, Caleb no mencionó absolutamente nada de lo que estos dijeron. Entonces, ¿qué decíamos? Bueno, ¿Caleb estaba viendo algo diferente? ¿Qué estaba viendo Caleb? Oye, Josué, Caleb, ¿qué estaba mirando? No, nosotros mirábamos las mismas circunstancias que ustedes. Absolutamente lo mismo. Nada más que para nosotros, nuestro Dios es más poderoso que cualquier otra circunstancia. Eso es fe. Eso es caminar en fe. Cuando no te enfocas en las circunstancias. Miren, estamos aprendiendo. Te enfocas en la palabra. No vas a hablar esas circunstancias. Vas a hablar la palabra. Eso es lo que se llama caminar por fe y no por vista. O lo que perciben los sentidos. Es caminar por fe. Que tu boca salga lo que Dios dice. Vamos. Dios nos dio esta tierra. Tomémosla. Tomémosla. Esta tierra. Números 14, del 1 al 38. Vamos a continuar. Está poniendo bueno. Nosotros estamos aprendiendo a través de ellos. Y ahora miramos por qué. Porque ni lo que ellos creían, ni su acción iba acorde a la palabra. No le creían a la palabra de Dios. Bueno, entonces toda la congregación gritó y dio voces. Y lo peor es que arrastraron a los otros. Y así pasan con los contreras. ¿Entiendes? Y el pueblo lloró aquella noche y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, oiga lo que hablaron, hermano. Esto es bien importante, ahorita lo vamos a ver más adelante. Ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer espada y que nuestras mujeres y vuestros niños sean por presa? ¿No sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvamos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre su rostro delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y fíjese, y Josué hijo de Nun y Caleb hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra de gran manera buena.
Si Jehová se agradare de nosotros, o sea, diciendo, óyeme, después de lo que ustedes están haciendo, si Dios se agrada de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esa tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no temáis. ¡Wow! Increíble, extraordinario. Notaron que ellos mencionaron las circunstancias de los gigantes y que son hombres grandes, que a nuestro parecer nosotros nos miramos como langostas porque ellos eran gigantes. No. ¿Qué fue lo que ellos mencionaron? ¿Qué fue lo que dijeron? Jehová. Nosotros tenemos a Jehová. Nosotros tenemos al Dios Todopoderoso. Nosotros lo comeremos como pan porque Jehová está con nosotros. O sea, nuestro poder no consiste en nuestras propias fuerzas. Nuestro poder consiste en el Dios Todopoderoso, extraordinario, creador de los cielos y de la tierra. ¿Ya? No temáis. Miren, lo voy a dejar acá porque necesito platicar algo con ustedes. Ok. Vamos a platicar esto con ustedes. Esto es bien importante. Ok. Vamos a ver. No, dice, no seáis rebeldes a Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no temáis. Lo voy a subrayar aquí, porque no quiero perderme de esto, pero quiero platicar algo con ustedes. Miren, a mí me gustó la manera en la que no era ni cristiano, pero él cree en Dios. Entre comillas a su manera, pero cree en Dios. Pero a mí me gustó la manera en la que él confrontó a un ateo. Y esta persona le decía, bueno, Mr. Sabelotado, dígame usted, ¿quién creó a Dios? Y yo me quedé oyendo, dije, bueno, vamos a ver qué le responde, porque ¿no? Hay respuestas, pero por lo regular buscamos una respuesta categórica. Pero vamos a ver. Y le dice, mira, le dice, te voy a decir algo. Dios que creó esta tierra, para poder crear esta tierra, tiene que ser un Dios que sea fuera de esta tierra. Entonces, como el creador de esta tierra es un ser externo a las leyes de esta tierra, es externo, está fuera de esta tierra, opera bajo diferentes reglas de esta tierra, y él fue el que la creó. Entonces, él no está sujeto a las reglas de esta tierra. Él no tiene ni principio ni tiene fin como nosotros. Entonces yo me puse a pensar y luego el ejemplo que le dio. El ejemplo que le dio, le dijo, mira, si tú te pones a construir una pequeña ciudad, tú construyes una ciudad y en esa ciudad construyes como muñequitos de cera, todos los muñequitos de cera con un mecanismo que se mueve, necesitan que les pongan un poquito de aceite para que se muevan, que tienen un mecanismo eléctrico que se mueve, pero hay reglas, no pueden estar expuestos al sol, hay que ponerles aceitito y tienen que tener corriente para que trabajen. Entonces le dice, ahora mi pregunta para ti es, le dice, ¿tú operas bajo las mismas reglas de ellos? ¿Te derrites con el sol? ¿Necesitas aceite? ¿Necesitas electricidad? No, pues no. ¿Sabes por qué? Porque tú creaste eso y porque tú lo creaste, no te hace que operes bajo la misma regla de lo que tú creaste porque eres un ser externo a lo que creaste. Tú no estás sujeto bajo esas reglas, pues Dios Todopoderoso es extraordinario, es eterno, y Él no está sujeto bajo estas reglas. Entonces yo me quedé pensativo, dije, wow, una extraordinaria deducción, y es cierto. La palabra dice que lo que se ve fue creado de lo que no se veía.
por la palabra de Dios creemos que fue constituido el universo, de modo que lo que se ve fue creado de lo que no se veía, y lo que no se veía está regido a diferentes reglas. Hay cuerpo terrenal y hay cuerpo celestial. Una es la gloria del terrenal y otra la gloria del celestial. Bueno, el terrenal opera bajo diferentes reglas, el celestial opera bajo diferentes reglas. Y nuestro Dios es el creador del universo, de todo, absolutamente. Es un ser extraordinario. No está sujeto a las reglas de la tierra. Si nosotros podemos ver, ¿me entienden? No había comida en el desierto y Dios creó el maná. Ese es casi como, por ejemplo, ese ejemplo que dio él en la burbujita, en la tierra de cera que nosotros miramos, en la que construyó la persona de muñequitos de cera. De repente hay uno que se descompone. En el mundo de cera ya estuvo, se derritió, pero este lo puede volver a hacer y le vuelve a poder dar forma y lo vuelve a poner y ya. Este se le acabó la electricidad, él le pone más electricidad, le pone más voltios, puede hacer cambios en lo que él creó, porque él lo creó. Es externo. Es externo. Si Dios nos creó. Qué difícil es para crear nuevos ojos, qué difícil es para Dios crear un nuevo órgano, qué difícil es para Dios cambiar tus circunstancias, hermano. Qué difícil es. Qué difícil es para el Creador hacer que haya trabajo donde no hay para ti. Qué difícil es. Y ellos entendían esto. Caleb y Josué lo entendían. Lo entendían en cabalidad. Nuestro Dios no está sujeto a esto. Nuestro Dios ya dice que tenemos la victoria. Nuestro Dios sabía que estaban los gigantes. Nuestro Dios sabía las circunstancias. Pero Él te dijo, ¿sabes qué? Tú camina. Porque Él no está sujeto a las reglas de este mundo. Por eso si te dicen que tienes cáncer, tu Dios te puede sanar. Porque Dios no está sujeto. El hombre tiene limitaciones, pero nuestro Dios, el Creador, puede crear órganos nuevos, puede crear un ambiente diferente, puede cambiar todas las cosas. Él tiene el poder. Por eso es que, ¿cómo se llama? Josué y Caleb dijeron, hey, vamos, tomemos esa tierra. No les tengamos miedo a esto, nos lo comeremos como pan. Porque no es en nuestra fuerza. Oye, son gigantes, ¿qué tienes? ¿Qué fumaste o qué? No, mi Dios no se rige bajo las reglas de este mundo. En mi Dios hay victoria, en mi Dios hay poder. Mi Dios cambia las circunstancias cuando yo le creo a su palabra. Pero cuando tú crees realmente eso de corazón, es lo que va a salir de tu boca. Es lo que vas a hablar. No vas a hablar las circunstancias, vas a hablar la palabra de Dios. Dios es todopoderoso, Él no está sujeto a nada de aquí, Él puede cambiar absolutamente todo. Si miramos a nuestro Señor Jesucristo, cuando la tempestad se levantó y la reprendió, y aquí le dijeron, ¿quién es este que hasta la naturaleza le obedece? En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho y el mundo no le conoció. Imagínense, el creador del universo, por medio de quien Dios hizo todas las cosas, su Hijo amado, estaba aquí en esta tierra, todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es la imagen misma de su substancia y estaba aquí en esta tierra. ¿Qué podía pasar con el Señor? Y lo curioso es que cuando Jesucristo estaba operando en el poder del Espíritu Santo, y Jesucristo dijo, cosas más grandes que las que yo he hecho son las que vosotros haréis, y el Señor Jesucristo tenía poder sobre las circunstancias, tenía poder sobre la naturaleza, sobre todos sus contornos. La Biblia dice que Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino espíritu de poder y de dominio propio, espíritu de poder y de dominio propio, espíritu de poder. Entonces, eso es caminar por fe. Lo que ellos están haciendo y es lo que estamos aprendiendo. ¿Crees en tu corazón? Pues actúa. Cuando te lleguen las circunstancias, no te asustes como ellos. Habla la palabra. Mi Dios es todopoderoso y yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo estoy suplido en todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Yo estoy en victoria. Gloria a Dios. Por eso quería detenerme en este momentito a platicarte esto. Porque Dios no está sujeto a las reglas. Y nosotros, sus hijos,
que caminamos en su palabra, no estamos sujetos a esas reglas. Las circunstancias cambian cuando tú te sujetas al que no está sujeto a ninguna regla de este mundo. Gloria a Dios. No temáis. Entonces dice el verso 10, entonces toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán? Con todas las señales que he hecho en medio de ellos, yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Aquí es donde Moisés funge como intermediario, funge como intercesor. Pero Moisés respondió a Jehová, lo oirán luego los egipcios, porque de medio de ellos los sacaste a este pueblo con poder. Y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio del pueblo, que cara a cara aparecías tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día iba delante de ellos en columna de nube, y de noche en columna de fuego, y que has hecho morir a este pueblo como un solo hombre. Y las gentes que hubieran oído tu fama hablarán diciendo, por cuanto no pudo Jehová meter este pueblo en la tierra de la cual había jurado, los mató en el desierto. Ahora pues, yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor, como lo hablaste, diciendo, Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y a los cuartos, y perdona ahora la iniquidad de este pueblo, según tu grandeza de misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Entonces, él dijo una palabra clave. Dijo, no tendrá por inocente el culpable. Bueno, entonces Dios dijo, entonces Jehová dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Mas ten ciertamente, como vivo yo, y mi gloria llena toda la tierra. Todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. O sea que no operar en fe irrita a Dios. El dudar en su palabra irrita a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y si no lo agradas, ¿qué pasa? Lo desagradas. Pero con fe es fácil agradar a Dios. Pero fíjense bien esto. Pero a mi siervo Caleb, oigan esto, el que no se fijó en las circunstancias, ¿sí ven la diferencia? Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. ¡Wow! Él iba a disfrutar de esa promesa. Pero a los otros, ¿qué pasó? No les aprovechó la palabra por no ir acompañada de fe en quienes la oyeron. Tú puedes pasarte oyendo la palabra día y noche. Y la palabra es extraordinaria, maravillosa, gloriosa. En ella tiene órdenes divinas de lo que Dios quiere para ti. Pero si tú no operas en fe, no le crees a tu palabra y actúas en su palabra, no vas a ver esas promesas. Y aunque seas hijo de Dios, tristemente vas a vivir en la decadencia, vas a vivir sin obtener lo que Él te ha dicho, sin obtenerlo. Y puedes ser una persona económicamente suplida y en salud, pero caminando en enfermedad y caminando en pobreza. ¿Por qué?
porque no crees que Dios no se rige a las reglas de este mundo y que las circunstancias a Dios no la asustan. Nuestro Dios cambia las circunstancias. Gloria a Dios por eso. ¿Cuántos dicen amén por eso? ¿Ah? Gloria a Dios. Dios cambia las circunstancias. Tiene el poder. Entonces miramos acá que él tenía otro espíritu, que tenía otro corazón. Ahora bien, el amalecita, el cananeo, habita en el valle. Volveos mañana y salid al desierto, camino al mar rojo. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: ¿hasta cuándo oiré a esta depravada multitud que murmura contra mí las querellas de los hijos de Israel, que de mí se quejan? Oiga esto. Esto es impactante. Diles: vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré con vosotros. ¿Se recuerdan que les dije que nos recordáramos de lo que ellos habían dicho? Ojalá muriéramos en el desierto. ¿Ok? Eso es lo que creen. Eso es lo que van a obtener. Eso es lo que creen. Eso es lo que van a obtener. ¿Ya? Entonces, dice, vamos a detenernos un momento aquí ahora en este tema, ya que esto es bien importante entenderlo, que lo que creemos, la convicción interna, es la que va a aflorar, es lo que se va a manifestar como una acción en nuestros labios. Va a ser lo que tú declares y digas, repitas lo que al final tú estás creyendo. Lo que tú estás creyendo. ¿Me entiendes? Entonces, fe es creer y actuar en base a lo que crees. Tu acción va a ir acorde a lo que tú crees. Pero claramente, ¿me entiendes? No estás actuando en lo que crees. Claramente, definitivamente, tus acciones van totalmente contrarias a lo que crees. Entonces, ¿estás creyendo si tus acciones van contrarias? No. Es como que tú digas, yo creo que voy a ser doctor, yo creo que voy a ser un excelente doctor y te vayas a meter a estudiar para ser abogado. Entonces no querías ser doctor, querías ser abogado. ¿Qué te estás engañando a ti mismo? Entonces acá estamos viendo que ellos iban a recibir lo que ellos hablaron. ¿Por qué? Porque Dios sabía que ellos no le habían creído, sabía que en su corazón no existía la confianza. Entonces ellos básicamente estaban hablando lo que ellos creían, estaban manifestando lo que ellos creían. Y ellos creían más en las circunstancias, que dijo Dios, ok, creen más en las circunstancias, tomen las circunstancias. Desgraciadamente hoy nos pasa lo mismo a nosotros. No es que Dios nos castigue con las circunstancias, sino que tenemos la herramienta a través de la palabra, creerle a Dios y actuar en su palabra para que esas circunstancias cambien. Pero si nosotros realmente somos técnicos al respecto y nosotros nos hacemos un análisis de lo que hablamos, es que en realidad no creemos lo que está escrito. Está muy hermoso, está muy bonito y podemos decir, pero a las acciones no se pueden engañar. Las acciones hablan más que las palabras. Y eso es bien importante tenerlo en perspectiva, analizarlo, porque eso es lo que nosotros vamos a tener, ¿ya? Entonces la convicción interna es la que va a aflorar, es lo que se va a manifestar como una acción en nuestros labios, va a ser lo que tú declares, digas, repitas lo que al final tú estás creyendo. Pues bueno, hermano, vamos a continuar. En la última media hora vamos a hablar. Entonces, verso 28, diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado de mis oídos, así haré con vosotros yo. ¿Ya? Entonces, 2 Corintios 4:13 dice,
Pero teniendo el mismo espíritu de fe, según lo que está escrito, creí, por lo tanto hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. O sea, si tú crees, vas a hablar lo que crees. Es algo natural. Es algo que va a salir de ti naturalmente. ¿Que lo crees? Es lo primero que surge. ¿Ya? Entonces, lo que sale de nuestros labios es lo que al finalmente creemos. Porque aquí lo dice. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, según lo que está escrito, creí, por lo tal hablé. Nosotros también creemos, por lo cual hablamos. Por eso es importante que nosotros hablemos la palabra de Dios. No hablemos las circunstancias. ¿Ya? Lucas 6:45. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces eso es inequívoco. Eso es inequívoco. Tú vas a hablar de lo que tú crees, de lo que hay en tu corazón. Eso es algo natural que fluye. Y el pueblo de Israel no le creía a Dios. Ellos se enfocaron en las circunstancias, en ningún momento hablaron la palabra de Dios de victoria, como la habló Josué y Caleb. Recordemos que de lo que hay dentro de nosotros es lo que va a salir en el pueblo de Israel después de tantas veces que Dios les dio de su poder. Vieron de su poder, ellos dudaron y mostraron lo que tenían en su corazón, incredulidad. Hebreos 3:12. Tened cuidado, hermanos, no sea que en alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Cuando tú operas y hablas aparte de su palabra, estás operando en lo contrario de lo que Él dice. Y pues finalmente Dios no te va a castigar, te va a caer un rayo, sino simplemente vas a obtener lo que le estás creyendo. Así de sencillo. Eventualmente lo que creemos es lo que nuestras acciones, ya sea verbales o físicas, es lo que van a demostrar. Y lo que decimos lleva ese poder de obtener, conforme el tiempo de permanecer en esa acción o confesión, vamos a obtener las promesas de Dios, ¿ya? Pero no hay que preocuparnos porque ese es el propósito de caminar en fe en la palabra, para que obtengamos los beneficios del provecho de esta palabra. Ese es el propósito de estos estudios, que aprendamos a caminar en fe, aprendamos a caminar en la palabra. Y aquí nos está enseñando tanto en la acción como también en la declaración. Es importante. Lo que ellos dijeron tuvo un impacto muy fuerte. Mateo 12:37 dice: porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Proverbios 6 del 1 al 2 dice: hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Bueno, acá hay personas que argumentan: oye, pero esto es lo que está hablando del contexto, es de que seas fiador. Sí, pero lo está utilizando como un ejemplo para que te des cuenta el poder en lo físico que tienen las palabras. En lo físico. Si tú te comprometes, te comprometes. Te atastes en los dichos de tu boca. Si ustedes van y son fiadores de alguien, ustedes se hacen acreedores a lo que él debe, si él no paga. Y es una vuelta de hoja. Y eso te ata. ¿O no te ata eso? Tienes que pagar. He visto personas que han terminado con el crédito hecho pedazos porque le sirvieron fiador a alguien. Bueno, ahora veamos las conclusiones de lo que pasó con el pueblo de Israel. Números 14, 29 al 38. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano, y juré que os haría habitar en ella.
exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré. ¿Entienden? Y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto, conforme a los números de días de los 40 días en que reconociste la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Yo Jehová he hablado, así haré a toda esta multitud perversa que se han juntado contra mí en este desierto, serán consumidos y ahí morirán. ¿Qué fue lo que obtuvieron? Lo que ellos hablaron, lo que ellos creyeron. No actuaron en fe, por eso dice la palabra, que lo leímos al principio, que a ellos la palabra no les aprovechó. No les aprovechó a los que la oyeron por no ir acompañada de fe. ¿Se dan cuenta? No ir acompañada de fe. La fe es importante, que le creas a Dios, que hables la palabra de Dios por encima de las circunstancias. Y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra y que al volver habían hecho murmurar contra él toda la congregación, desacreditando aquel país, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante de Jehová. Pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. Y Caleb, ¿sí me entiende? Él fue y le dijo a Moisés, es que Moisés, ya pasaron 40 años. Ya pasaron 40 años y pues me toca a mí la tierra que prometiste, la tierra que Dios dijo que me correspondía, porque nosotros le creímos a Dios. Entonces a él quería la tierra de Hebrón, donde todavía habían gigantes. Y le digo, ¿sabes qué? Tenía 40 años en esa época y ahora tengo 85 y pues mi poder no está en mi edad ni en mi fortaleza, sino el poder está en la promesa de Dios. Y esa promesa me pertenece, hayan o no hayan gigantes. El Dios en el que yo creo, que no está sujeto a las reglas de este mundo, que es todopoderoso y extraordinario, hermoso y bello, y que Él es un Dios de su palabra, Él dijo que esa tierra nos pertenece. Y yo quiero esa tierra, y yo voy a tomar esa tierra. Entonces él fue y tomó esa tierra, y esa tierra le perteneció a él, porque él le creyó a Dios. Y Josué, pues Dios lo utilizó para que entrara todo el pueblo a poseer la tierra prometida. Entonces, si nos damos cuenta, es importante el hablar la palabra. Ay, perdón, vamos a tomar un poquito de agua. Ahora vamos a hablar otra parte importante del tema. ¿Por qué debemos confiar en la palabra de Dios? ¿Por qué? Aparte de lo que hablamos de que es el creador del universo y no está sujeto a las reglas de esta tierra, pero vamos a platicar un tema que lo vamos a dejar probablemente empezado, probablemente vamos a avanzar en esta sesión. Se llama la inmutabilidad de Dios. Así se llama la inmutabilidad de Dios. Entonces, ¿qué es la inmutabilidad? Vamos a ver, ¿qué es la inmutabilidad? La inmutabilidad, vamos a ver. La inmutabilidad es que no hay cambio,
que no hay variación, que no se retracta, que no cambia. No cambia. Entonces, acá vamos a leer en Números capítulo 23, versículo 19. Es una base para que nos demos cuenta de la idea de qué es la inmutabilidad de Dios. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Lo ha dicho él y no lo hará? ¿Ha hablado y no cumplirá? O sea, aquí está la palabra de Dios, es inmutable, no cambia. ¿Saben que yo siempre he estado en contra de personas que confunden, ¿me entiende? Confunden la omnipotencia de Dios con su omnisciencia, ¿ya? Y personas que cuando la Biblia habla de que Dios es soberano, todopoderoso, de hecho la palabra Dios es la palabra Elohim, que significa soberano, supremo. Entonces, piensan que porque Él es soberano, Dios hace como se le da la gana y como Él quiere. Y en cuestión de habilidad lo puede hacer, pero no en cuestión de carácter. Porque Dios es un Dios que no cambia. Lo leímos. Si Dios cambiara de parecer, como muchos piensan, porque dicen, bueno, hermano, Dios hace como a Él le parece, Dios hace como a Él le plazca. No, Dios hace conforme a su palabra. Él lo dice. Dios no es hombre para que mienta. Si esta palabra no se hace una realidad, está mintiendo. Ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si él no cumple esta palabra, se arrepintió de lo que está escrito. Se arrepintió. Y Dios no, esta palabra es confiable. Dios no cambia. Y el enemigo es el que ha metido esa idea. ¿Por qué? Porque es la forma en la que nosotros no confiemos en su palabra. Porque ¿qué tal si él no quiere? No, hermano, es que no, tal vez no es su voluntad que sea sano. O sea, es más fácil echarle la culpa a Dios. Es más fácil decir, bueno, tal vez cambió de parecer. Dice la Biblia, dice que Jesucristo llevó nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. Lo dice desde Isaías 53, que ahí llevó nuestras enfermedades en la cruz del Calvario, que clavó en la cruz del Calvario nuestros pecados y todo lo que dice la palabra de Dios en Isaías 53, que lo da por hecho. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que el enemigo quiere que no creas eso. Y te lo disfraza de otra manera porque en tu subconsciente está metiendo eso. No, Dios hace como Él se le da la gana. Él es soberano. Él es soberano. Aleluya, hermano. Si Él quiere, ahorita cae un rayo. Si Él quiere. O sea, en habilidad no puede hacer. Pero entonces, eso detrás de la mente te dice, no confíes en lo que está escrito. Porque si Él quiere, lo cambia. Eso no es cierto. Mentira del diablo. Dios no cambia. Aquí lo dice claramente. Como pueden darse cuenta, ¿ya? Es muy importante conocer el carácter de nuestro Dios. Porque aunque es soberano, supremo, todopoderoso, Él mismo se alinea a su propia palabra y no cambia de parecer. Es el mismo ayer, hoy y siempre. Ya, como les digo, yo siempre he estado opuesto, como les decía, a personas que dicen que Él hace lo que Él quiere. Porque la Biblia habla que Jesucristo cumplió 600 profecías. Y entre ellas estaba la muerte tan cruel que le dieron. Y Dios con su poder soberano hubiera decidido cambiar y decir, mi hijo ya no va a morir. Yo quiero que sean salvos solo porque yo lo digo. Entonces, ¿por qué no lo hizo de esa manera? ¿Por qué no agarró y dijo, ¿saben qué? Jesucristo no va a morir. Mi hijo, yo no voy a ver que mi hijo sufra en la cruz del Calvario, que lo golpeen,
que lo laceren con látigos, que le partan su piel, que lo lastimen, que lo insulten, que le pongan una corona de espinas, que lo crucifiquen. Dios hubiera dicho, bueno, yo no quiero que se salven por un estornudo, al fin y al cabo yo hago como se da la gana. Pero ¿por qué no lo hizo? ¿Por qué cumplió la palabra? Porque es un Dios de su palabra. Es un Dios que no cambia. Malaquías 3:6. Porque yo, el Señor, no cambio. No cambio. Por eso vosotros, oh hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Tito 1:2. Con la esperanza de vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde los tiempos eternos. Dios no miente. No miente. Y esa es la confianza que tenemos en su palabra, que Él no miente. Dios es un Dios de pactos. Ok, la palabra pacto en las costumbres antiguas tiene un alto grado de solemnidad y un profundo significado que está manifestado aún en cómo se escribe la palabra pacto en hebreo. Vamos a rasgar un poco la superficie en tocante a este tema para poder mostrar la inmutabilidad que existe en la palabra de Dios, que es una parte esencial para la siguiente faceta del estudio. Aquí ya estamos desarrollando lo que es la confianza en la palabra de Dios, porque podemos caminar, creer confiadamente en su palabra. ¿Ya? Entonces, vamos a leer. La palabra pacto es una palabra hebrea, que es la palabra berith, que significa pacto o alianza. Es uno de los términos fundamentales de la teología bíblica. Denota la idea de un convenio, acuerdo, confederación, que significa las relaciones recíprocas entre las dos partes, con todos los derechos y deberes que tal reciprocidad exigen, es decir, bienestar, integridad total de la persona y de cuánto le pertenece. El apóstol Pablo, hablando sobre este tema, manifiesta la solemnidad de este acto. Gálatas 3:15. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea humano, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade condiciones. ¿Me entienden? Nadie lo invalida ni le añade condiciones. Ok. Miren. Yo estaba leyendo un libro, porque nosotros tuvimos en el Instituto Bíblico donde estaba un estudio profundo en lo que respecta a qué son los pactos. Y los pactos en aquella época no son como los convenios que vemos ahora. De hecho, hace poco a mí me gustaba una serie que se llama El Llanero Solitario. No sé si lo miraban allá ustedes, pero cuando era pequeño lo miraba. Se trata de un vaquero que usa un antifaz, carga un caballo que se llama Plata, y entonces yo lo miraba cuando salía en el caballo y decía, ¡ay, oh, Silver! Pues bueno, les estoy hablando esto porque es una costumbre que, aunque ya no es muy usual, todavía se puede alcanzar a ver cuando tratan de perpetrar, si me entienden, de cómo era antiguamente este tipo de costumbres. Aunque esta película no trata específicamente de cuando era niño, al llanero solitario, le mataron a sus padres. Entonces, él había un indio americano que estaba pequeñito, y esta gente andaba queriendo matar a todo el mundo, y él lo agarra y lo esconde. Lo esconde.
Entonces, después este niño se lo lleva a su tierra, en la cual él aprende las cosas de los indios. Cuando él ya está un poquito después de algunos años, llega su tío y se lo lleva, dejan de verse. Pero antes de irse, cuando él ya está a punto de marcharse, él agarra y se corta la mano y sale sangre. El otro niño también se corta la sangre y se dan la mano. Y en ese darse la mano, en entrar en ese pacto, eso significaba para ellos que ellos ya no eran dos, eran uno solo en dos cuerpos diferentes, pero eran una sola esencia, una sola persona. Tus amigos son mis amigos, tu familia es mi familia, tus enemigos son mis enemigos, todo lo tuyo es mío y todo lo mío es tuyo. Ya no somos dos, somos uno. Eso es lo que significa el concepto del matrimonio. El concepto del matrimonio significa que la pareja dejan de ser dos y se convierten en uno solo. ¿Me entienden? Nada más que ahora muchas veces no lo entendemos así y en la pareja se pelean como perros y gatos y se dividen, pero en realidad son uno solo. Tu familia es mi familia es tu familia. Y bajo ese concepto, ¿por qué creen ustedes que la mamá de uno, la suegra de la señora, se convierte como que fuera su mamá? La familia, ya le llama a mi cuñada, la tratan como alguien de la familia, pasan a ser dos en uno solo. Y la Biblia lo dice, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su esposa y formarán una sola carne. Cuando ellos hacían lo del vino, que intercambiaban la copa de vino, antiguamente lo hacían con sangre. Y simbolizaba, yo tomo la sangre tuya y tú la mía y nos hacemos una sola naturaleza, uno solo en dos diferentes cuerpos. Entonces, el pacto va mucho más allá de lo que nos imaginamos. Es una fusión entre los dos. Ahora tus enemigos son mis enemigos. Y tanto es el pacto en el matrimonio que hasta la mujer lleva el apellido del hombre, que le pertenece el uno al otro. Entonces, eso es lo que está hablando acá, porque esta época, los pactos fueron escritos hace mucho tiempo y eran tan solemnes, tan profundos, tan extraordinarios, y los pactos llevaban ese concepto de que tenían que cumplir sus promesas y que no podían fallarlos o caía maldición sobre ellos, porque eran pactos que hacían juramentados en la persona más grande y extraordinaria, en este caso pues era Dios. Entonces ellos se juramentaban delante de Dios. Curiosamente, y también usualmente lo que hacían en Borneo y en otras ciudades, agarraban un cuadrito pequeñito y con una cuerdita de cuero para el cuello y ahí metían el pacto que tenían entre ellos dos, o sea, lo que ellos habían estado de acuerdo en hacer. Si tú fallas en esto o lo otro, te va a pasar esto y así, así. Y si tú cumples, todo lo tuyo es mío y lo mío es tuyo. Entonces yo estaba mirando esta película y al final, pues obviamente a este vaquero le disparan y está por muerto. Entonces esta persona va y lo encuentra y cuando lo encuentra, él cargaba la señal del pacto que ellos cargaban en el cuello. Ellos habían, después de haber entrado en pacto, se habían hecho una pequeña como medalla para recordarse y reconocerse cuando ya estuvieran grandes. Entonces cuando él mira esta medalla, inmediatamente lo reconoce y le dice Kimo Sabi, quiere decir hermano de pacto. Él lo lleva, lo presenta y los indios, como odiaban a los blancos, dijeron, no sabes qué, hay que matarlo. Y él dijo, no. Si lo matan a él, me tienen que matar a mí porque lo voy a defender con mi vida. Aún de los propios suyos. Así era el pacto, impactante. Entraban en uno solo. Dijeron, si él llega a fallar y a hacerle daño a ustedes, yo mismo me voy a encargar de quitarle la vida. Pero si ustedes le tratan de hacer daño, yo lo voy a defender con mi propia vida. ¿Se imaginan la magnitud de lo que significaba el pacto? La persona se juramentaba totalmente a aquella otra con la que hacía pacto.
Eso es extraordinario. Entonces, ¿cómo se hacía en la pacto? En la antigüedad, los pactos se hacían con una ceremonia, se mataban animales, partiendo a la mitad, desde la cabeza hasta la cola. Este corte dejaba un charco de sangre entre las dos partes. En la ceremonia del pacto, los participantes debían caminar por medio de las partes de los animales, manchando sus vestiduras con la sangre del sacrificio. Luego de pasar, decían que así me sea hecho si no cumplo con mi parte del pacto. Los pactos eran compromisos muy serios. Eran un compromiso de vida o muerte y para siempre. Entonces Dios quería asegurarle a Abraham que su promesa era muy seria y por eso lo llevó a hacer este tipo de pacto. Dios entró en un pacto con Abraham, ¿me entienden? Pero para mí, lo que se me hace muy importante es entender, hoy en día, pues obviamente esto no se hace, pero tenemos el mensaje de lo que significa. Cuando nosotros leemos la Biblia acerca de los pactos, la solemnidad que llevaba, entonces es lo que necesitamos saber, el mensaje tan solemne, que cuando una persona entraba en pacto y se juramentaba con alguien, era de vida o muerte y así tenía que hacer. Porque así como hacían ellos mataban a los animales, los partían a la mitad y quedaba la sangre en medio. Entonces la persona que estaba pactando, juramentando, se pasaba en medio de las piezas y estaba diciéndole a la otra persona los deberes que él iba a tomar en ese pacto. Jeremías 34, 18 y 19, para que lo busquen. Jeremías 34, 18, 19. Dice, y entregaré a los hombres que han transgredido mi pacto, que no han cumplido las palabras del pacto que hicieron delante de mí, cuando cortaron en dos el becerro y pasaron entre las dos mitades, a los oficiales de Judá, a los oficiales de Jerusalén, a los oficiales de la corte, a los sacerdotes y a todo el pueblo de la tierra que pasaron entre las mitades del becerro. Era un pacto en que Dios había entrado. Bueno, tenemos que darnos cuenta de la magnitud del acto que Dios ha hecho con el hombre al descender a su lenguaje para poder darle una plena confianza en su palabra y que era fiel para cumplir lo que promete. Hebreos 6, 13 al 20 dice la palabra, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Ahí está el primero, juramento. Diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos es el fin de toda controversia, es el juramento para confirmación. Ahora, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos, plural, un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza presta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces, Dios entró en un pacto eterno, Dios siendo Dios sin tener necesidad de hacerlo. Por eso de que a mí me digan, Dios hace como se le da la gana, Dios se juramentó, Él no cambia. Hizo pacto para que Abraham estuviera conforme, tranquilo. Bueno, pues ya no me queda mucho tiempo, pero déjenme decirles que nosotros tenemos un pacto con Dios en Cristo Jesús y sus promesas no cambian. Dios es inmutable. Recuérdense, caminamos por fe y no por vista, porque las cosas que se ven tienden a cambiar, pero las que no se ven son eternas. Dios les siga bendiciendo.